versículos del 41 al 47. Seguimos con nuestra serie de los distintivos de una iglesia bíblica. Una serie que comenzamos en el mes de agosto, es una serie corta que llegaría hasta diciembre. El próximo año estaríamos iniciando una nueva serie. Así que seguimos con las características, los distintivos de una iglesia bíblica. Hechos, capítulo 2, los versículos del 41 al 47. Dice así las Escrituras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 4,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Habla nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Fluye, ministra nuestros corazones, y que al salir de aquí podamos ser ministrados, Señor. Y toma esta predicación para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Le decía que vamos hacia el otro distintivo o modelo de una iglesia bíblica. Y así le he titulado el sermón de la tarde de hoy: el modelo bíblico de una iglesia que impacta su comunidad. El modelo bíblico de una iglesia que impacta su comunidad. Eso es algo que escuchamos día tras día. Queremos ser una iglesia de referencia. Pero ¿cómo yo puedo ser una iglesia de referencia? Pues el texto que nos ocupa en la tarde de hoy nos da directrices de cómo nosotros podemos ser una iglesia de referencia en la ciudad de Evansville. El libro de Hechos, que es el libro que nos ocupa en la tarde de hoy, nos presenta el nacimiento de la iglesia cristiana. En sus páginas vemos cómo el poder del Espíritu Santo transforma a un grupo de hombres comunes y corrientes. Y estos hombres se convierten en testigos extraordinarios, hermanos, del Evangelio. Muchos de ellos testifican con su propia vida, inclusive con su propia muerte. Hechos, capítulo 2, marca de manera especial el punto de partida, cómo el Espíritu descendió y cómo Pedro predicó con el poder del Espíritu Santo, y 3,000 almas fueron añadidas un solo día a la iglesia del primer siglo. Y eso nos habla mucho del poder del Espíritu en la transformación de las vidas y de las personas. Este pasaje que hemos leído, que es el que nos ocupa en la tarde de hoy, de Hechos 2, del 41 al 47, nos muestra la vida cotidiana de una iglesia local del primer siglo. Si alguien quiere saber cómo era que vivían y cómo era una iglesia local del primer siglo, pues el capítulo que vamos a tocar hoy es un capítulo que muestra la vida cotidiana de los creyentes en el día a día en el primer siglo. No es una descripción romántica, porque muchas veces vemos Hechos 2 y muchas personas lo ven como una descripción romántica, como algo narrativo e idealizada, y no es eso. Hechos 2 no nos presenta una iglesia romántica y mucho menos, idealizada, sino todo por el contrario. Nos muestra un retrato inspirado de lo que ocurre con las personas cuando Dios vive en ella bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una iglesia comprometida con Cristo que impacta a la comunidad bajo el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que renuncia a vivir bajo su voluntad y decide vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo.
Y eso nos lleva al primer punto de la tarde de hoy. Una iglesia naciente llena del Espíritu Santo. Una iglesia naciente llena del Espíritu Santo. Muchas personas le llaman al libro de Hechos como Hechos de los Apóstoles. Personalmente yo me identifico con muchos comentaristas que le llaman Hechos del Espíritu Santo, porque realmente cuando estudiamos el libro de Hechos completo es Hecho del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo usando a hombres y mujeres para impactar la sociedad en que la iglesia está naciendo. El versículo 41 nos dice que ellos recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Cualquier pastor o cualquier congregación quisiese que en un solo día 3,000 personas sean añadidas a la iglesia. Pero realmente esto aconteció porque hubo un poder del Espíritu Santo manifestado en la vida del apóstol Pedro para demostrarnos que el Cristo resucitado de que los apóstoles estaban hablando era real, que estaba vivo y que vivía en cada uno de ellos. Y Dios manifestó ese poder a través de este hombre y 3,000 personas, hermanos, fueron añadidas a la iglesia. Y aquí vemos la primera característica de una iglesia que impacta y que es de referencia a la comunidad o en la sociedad donde está. No fueron multitudes movidas por emociones pasajeras, fueron multitudes movidas por convicción. Hoy por hoy hay un gran problema. Mucha gente se emociona demasiado. Y la vida cristiana no es de emociones. No estoy diciendo que no somos seres emocionales. Estoy diciendo que la vida cristiana es de convicción, de principio. Y estas personas que se entregaron a Cristo, fíjense si no se emocionaron y eran de convicciones, que el solo hecho de testificar públicamente que ellos se rendían a los pies de Cristo, le costaba su propia vida. Entonces no había emoción pasajera, sino convicción. Otro punto que vemos aquí es que la iglesia predicaba la palabra. Ellos constantemente estaban dando la buena noticia de la salvación. La buena noticia de la salvación es el evangelio, es evangelizar. Y esta iglesia constantemente, esto es lo que hacía. Ellos estaban constantemente en las calles evangelizando. Yo decía esta mañana al grupo, como le llamo yo, la escuadra de Luis, yo decía esta mañana que la iglesia del primer siglo se le conocía como la iglesia de las 3C. La iglesia del camino, la iglesia de las casas y la iglesia de las catacumbas. ¿Por qué la iglesia del camino? Porque constantemente estaban en el camino proclamando el evangelio. Constantemente estaban invitando a las personas para que se reunieran con ellos. Constantemente estaban orando para que el Señor añadiera a las personas a la iglesia. ¿Por qué las casas? Porque ellos no tenían este edificio tan bonito, ni con luces. No tenían nada de esto. Se reunían ¿en dónde? En las casas. ¿Y por qué de las catacumbas? Porque muchos de ellos tenían que estar en las cuevas que eran tumbas en los tiempos bíblicos y allí se escondían de la persecución. Esa era la iglesia sufrida, la iglesia del primer siglo, que no me canso de repetir, que ganó el 50% de la población mundial de su época. Una iglesia que nace aproximadamente en el año 35, en el año 36 después de Cristo, aproximadamente por ahí, del 34 al 36, porque después que Cristo muere y resucita a los 33 años, a los 50 días viene el Pentecostés, que es el capítulo que estamos leyendo, capítulo 2, y la iglesia nace ahí. Esa iglesia perseguida, sufrida, es la iglesia que está impactando su comunidad. Y su primera característica fue la evangelización. La evangelización. Nosotros como iglesia local nos estamos identificando. Dios nos está dando una nueva oportunidad para seguir creciendo. Ahí tenemos la cova, un edificio. Ayer estuvo Carlito, estuvo Jorge por allá. Y contento, me estaba
todo lo que tiene el edificio. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que Dios añade a esa iglesia lo que hay que ser salvo? En primer lugar, tenemos que orar. Y en segundo lugar, tenemos que evangelizar. Tenemos que ser como la iglesia primitiva, hermano. La iglesia de las 3C. La iglesia del camino, la iglesia de las casas, la iglesia de las catacumbas. Muchas veces la iglesia no crece porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Solamente nos preparamos para venir el domingo a la iglesia, pero no sentimos esa pasión real por las vidas que tienen que conocer a Cristo. Ayer conversábamos mucho con Luis y Luis me decía que hay un versículo en la Biblia que a él le impacta mucho y es el versículo de Juan. Cuando Jesucristo, hablando de Juan, dijo lo siguiente: Juan era una antorcha, ¿qué dice el texto? Que ardía, hermanos. Era una antorcha que ardía. De eso habló el señor Guillermo también el viernes en la mañana, en el estudio bíblico que dirige Luis. Una antorcha que ardía. ¿Sabe lo que significa una antorcha que ardía? Que se quema. La vida de Juan el Bautista fue una vida efímera, una vida corta. Pero eso no quitó que Juan impactara la sociedad en que vivió. Que hasta el gobernante zarandeó a Herodes y a Salomé, su esposa. Cuando somos una antorcha de Cristo que arde, podemos impactar la sociedad, podemos impactar las comunidades y podemos hacer que el Espíritu Santo transforme hombres y mujeres para la gloria de Cristo. Amén. Lucas dice que fueron añadidos. Y esto nos aclara que el que añade a la iglesia, ¿quién es? Es Dios a través de su Espíritu Santo. No es la elocuencia del pastor, no es el carisma del pastor. Dios puede usar esto, pero en realidad no es eso. Dios lo puede usar, pero no es la finalidad. No fue el apóstol Pedro, sino el Señor mismo, que dio el crecimiento verdadero a la iglesia del primer siglo. No dependiendo de talentos humanos, sino de la obra del Espíritu Santo. Bueno, pastor, ¿y en qué queda mi talento? No, Dios lo usó. Pero no se trata de ti. Esta gloria no es para ti. ¿Para quién es? Para el Señor. Para el Señor. El versículo 42 nos revela el corazón de esa iglesia del primer siglo. El corazón de esa comunidad. En primer lugar, esa comunidad era una comunidad que perseveraba ¿en qué? ¿Qué dice el versículo 42? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles? Había comunión uno con otro. No, que estudiaban juntos las escrituras, las enseñanzas de la Biblia. No se trataba de emoción, no se trataba de show, como vemos mucho por ahí que nos atrae mucho al pueblo cristiano, principalmente a los hispanos. No se trataba de eso. Se trataba de estudiar, de escudriñar, de leer las escrituras. Sacaban tiempo para el estudio bíblico. Y eso nos habla a nosotros. ¿Cómo está mi tiempo de estudio de las escrituras? Siempre digo que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Son dos cosas diferentes. Entonces usted puede analizar si yo leo la Biblia o si no leo la Biblia. Y si no leo la Biblia, estoy muy lejos de estudiar la Biblia. Entonces, ¿por qué estoy trayendo este tema de un modelo bíblico de una iglesia que impacta? Porque quiero que cada uno de nosotros nos analicemos. No es que me lo digan a mí, el Señor conoce a cada uno de nosotros. Si realmente yo estoy leyendo y si realmente yo estoy estudiando. Porque el primer punto que tenía esa iglesia era que ellos perseveraban, eran fieles, estudiosos en escudriñar la palabra de ¿quién? De Dios. De Dios. El otro punto que esta iglesia tenía era la comunión unos con otros. ¿Sabe lo que significa aquí? Aquí sí significa comían juntos, estaban juntos, muchos de ellos vivían juntos. Y esto lo vemos que dice, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y oraban juntos. ¿Cuán trabajo nos cuesta a nosotros reunir la iglesia muchas veces completa para tener una comunión? Póngase a pensar.
No estoy hablando de la Santa Cena. A veces, hoy por hoy hablamos de comunión y la gente se traslada a la Santa Cena. No, estoy hablando de coinonía, de estar juntos, en el compañerismo, de convivir juntos, de comer juntos, de conocernos juntos. Siempre he explicado que el apóstol Pablo muy pocas veces viajó solo. Una de ellas fue cuando fue de Grecia, de Atenas, o sea, de Tesalónica y de Berea, que pasó a Corinto. Fue una de las pocas veces. Él viajó solo, pero él siempre iba acompañado. Cuando no iba con Silas, iba con Timoteo o iba con Tito. Y muchos de esos viajes, como siempre le he explicado, la diaconisa Febe le acompañaba. Y aunque el texto recoge la diaconisa Febe, cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos que no solo la diaconisa Febe, había muchas mujeres que iban junto con el equipo misionero de Pablo, que eran los que se ocupaban de la cocina, de preparar la ropa del apóstol. O sea, era un equipo completo. Un equipo completo. Bueno, pastor, la Biblia no lo dice. Yo sé que la Biblia no dice eso. Le estoy diciendo estudios de la historia de la iglesia del primer siglo. Le estoy citando datos históricos de cómo se piensa, porque tampoco hay un hecho que marque, pero cómo algunos historiadores piensan que el apóstol Pablo se movía en la plantación de iglesia. Por eso es que el texto en Hechos 2 dice que ellos ¿qué cosa tenían? La comunión unos con otros en el partimiento del pan. Y aquí encontramos los 4 pilares que sostenían a la iglesia del primer siglo. ¿Cuáles eran esos 4 pilares? En primer lugar, la enseñanza. Ellos no se cansaban de enseñar y de aprender. ¿Qué cosa? La palabra. Perseveraban ¿cómo? En la doctrina de los apóstoles. Eso es enseñanza. En la comunión, es el segundo pilar de la iglesia del primer siglo. Ellos estaban basados en la comunión, se conocían unos con otros, porque unos con otros compartían juntos. Yo siempre comparto, me gusta tomar un café, siempre invito a Luis, porque es el que más siempre nos relacionamos, y he invitado a varios hermanos para salir juntos, porque ahí es donde más tú conoces a las personas. En la comunión, en escuchar. Y eso lo practicaba la iglesia. En la adoración. Era una iglesia que adoraba juntos. En las casas. Y oraba juntos. En las casas. ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia! Y esto nos lleva al segundo punto de la tarde de hoy. Después que esta iglesia practicaba estos 4 pilares que le acabo de hablar en el primer punto, era una iglesia que influía, o sea, era una iglesia que impactaba su comunidad, porque sencillamente reflejaba el carácter de Cristo. Y como era una iglesia que reflejaba el carácter y ella mantenía los 4 pilares, miren lo que dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? ¿Por quiénes eran hechas las señales? Los apóstoles. Por los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia, hermanos! ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia! El resultado de una iglesia llena del Espíritu que practica los 4 pilares puede hacer que la comunidad donde está enclavada esa iglesia, donde está esa iglesia situada, escuche bien, sobrevenga temor de las personas. Pastor, ¿y eso quiere decir que Dios imparte miedo? No, yo no estoy diciendo eso, el texto no dice eso, dice reverencia, respeto. El pueblo, vamos a traducírselo para que lo puedan entender mejor, y sobrevino tanta reverencia y tanto respeto de todas las personas para Dios, que muchos prodigios y señales eran hechas por quienes, por los apóstoles. Y tanto creyentes como incrédulos reconocían que Dios estaba obrando. Imaginémonos por un momento que nosotros nos convirtamos en esa iglesia de Hechos 2 y podamos impactar no solo aquí esta área de Oquir, sino la Cobre donde vamos a iniciar. Y que la gente pueda hablar de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. ¿No es algo grandioso? Amén. ¿Saben cuántas vidas estamos llevando al conocimiento de la verdad? Pero necesitamos practicar
lo que la iglesia del primer siglo practicaba. Tenemos que sacar más tiempo para el estudio, tenemos que sacar más tiempo para tener comunión, para tomar un café, para unas arepas, o, o unos tacos al pastor, en el caso de Luis. En Colombia, no, en Colombia también es arepa. Y entonces cuando vemos eso, una baleada, en el caso de Honduras, unas baleadas para compartir juntos. Y las personas puedan ver en nosotros una iglesia que refleje el carácter de Cristo. Los versículos del 44 y 47 nos dice que todos los que habían creído, ¿qué cosa estaban? ¿Separados? ¿Qué dice el texto? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común qué cosa más linda, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No estoy diciendo que hoy hagamos eso de vender lo que tengamos y el texto, eso fue un momento histórico, parece que Hechos es una narración histórica. Pero fue tanto el amor que estas personas tuvieron por Cristo, fue tanto el compromiso que estos hombres y mujeres tuvieron por Cristo, que ellos decidieron vender sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, hermanos, para ponerlo según sus necesidades. Esto no era comunismo religioso, no, esto no era comunismo religioso, sino amor sacrificial por Cristo. Nadie les obligaba a vender nada, lo hacían voluntariamente, movidos por el Espíritu Santo. ¡Qué iglesia! El versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Saben a qué iban al templo? ¿Qué ustedes creen que iba la iglesia al templo? A proclamar el evangelio de Cristo. Iban a hablarle de Cristo, del Mesías, a aquellos judíos. Y en el partimiento del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí vemos el equilibrio entre la adoración pública y la comunión íntima. La frase alegría y sencillez de corazón describe una espiritualidad sin hipocresía, un gozo genuino fruto del Espíritu. Y el versículo 47 cierra con una verdad gloriosa. Dice que esta iglesia, ¿qué cosa hacía? Alababan ¿a quién? A Dios. Y eso, ¿qué cosa Dios provocó en ellos? Tenían favor con todo el pueblo, hermanos. ¿Quién puso ese favor? Dios, a través de su Espíritu Santo. El crecimiento no venía por programas. Entonces me han ido a escuchar varias veces que a mí los programas no me gustan. Yo soy antiprograma. Sino por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. El Señor edifica su iglesia. Nosotros solo debemos ser fieles ¿en qué? En predicar la verdad y vivirla. Así podemos impactar la sociedad en que estamos. Solo así podemos ganar muchas vidas para Cristo. Solo así podemos llevar a muchas personas al conocimiento de la verdad. Tenemos un desafío por delante. Sábado 18, es el inicio, porque a veces arrancamos como caballo viejo, desbocado. No, tenemos que arrancar suave, porque es el inicio. Pero, siendo fiel al llamado de la predicación del Evangelio, invitemos a muchas personas para este sábado ir ¿a dónde? A la cover. Va a haber una predicación netamente evangelística. Pues invitemos a muchos para que vayan. Ahí hay tratados, mira, creo que sobraron. Compramos de varios, creo. Pero esa es la función del Evangelio. Esa es la función de la iglesia. Concluyo de la siguiente manera. Hechos capítulo 2 nos muestra el modelo eterno de una iglesia que impacta, que influye y que es de referencia en su comunidad. No es una iglesia moderna ni sofisticada lo que Cristo busca, no. Cristo no busca una iglesia así. Cristo busca una iglesia bíblica, llena del Espíritu Santo y centrada en Él. ¿En quién? En Cristo. La influencia no se mide por número, no. No piense que una mega church es una iglesia
iglesia centrada en el Evangelio. No, hay muchas megachurch que no lo son, como hay muchas megachurch que también lo son. No piensen que los números son lo que dicen si una iglesia es o no es una iglesia bíblica. No. ¿Sabe cómo usted evalúa si una iglesia es bíblica o no? Si esa iglesia es fiel ¿a quién? A Cristo y a su palabra. Cuando una iglesia vive bajo la voluntad de Dios, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios, cuidando la comunión, amando la generosidad. Bueno, pastor, ¿y qué es lo que es la generosidad? Es dar las ofrendas y los diezmos, es la generosidad. Es el dar. Y dependiendo totalmente de Dios, entonces el Señor mismo se va a encargar de añadir a la iglesia lo que han de ser salvos. Y si hoy entre nosotros hay quienes aún no forman parte de esa comunidad redimida, el mismo Señor que añadió 3,000 personas en un día, Él te invita a venir a los pies de Él. Amén. Cuando Él nos dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Que el Señor nos conceda que nuestra iglesia Oquil sea una iglesia bíblica, humilde, generosa, ferviente, llena del Espíritu y usada por Dios para impactar nuestra comunidad con el poder del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias y ayúdanos a poder, oh Dios, ser una iglesia de referencia basados en los principios bíblicos que hemos expuesto hoy a través de tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Coloca en nosotros la inquietud de conocer más de ti a través del aprendizaje, de la enseñanza de la palabra. Ayúdanos a participar en la comunión, en el compartir el pan unos con otros. Ayúdanos en la adoración, Señor, en espíritu y en verdad. Y a ser hombres y mujeres de rodillas, hombres y mujeres que oren constantemente al Padre. Y así sabemos que, oh Dios, tú añadirías a esta iglesia todos los que han de ser salvos. Ponemos el servicio de este sábado 18 en tus manos. Sé tú, oh Dios, añadiendo, inquietando los corazones y colocando en nosotros el deseo de invitar